A ver si camina. Ahí estamos. Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, que es de alguna manera la formación del Estado Nacional Argentino, es decir, cómo se fue desenvolviendo este proceso, quería dejarles en claro que esta metodología que nosotros estamos utilizando para desenvolver estos procesos, para comprenderlos como la formación del Estado o las independencias, van a tomarlo ustedes para sus trabajos, es decir, para la exposición de los trabajos sobre independencia. Es decir, todo este camino que venimos recorriendo, abordando los contextos, los sujetos sociales, la multicausalidad, abordando estos conceptos específicos, conceptualizando cada una de las variables que vamos utilizando. Lo vamos a abordar además a través de la trialéctica, ¿no es cierto? En lo posible, como siempre, vamos despacio, porque este es un trabajo que estamos de alguna manera incorporando, y bueno, es un ida y vuelta, es un tramo que vamos ensayando y seguramente reformulando a cada paso, pero vamos a incorporar fundamentalmente este abordaje, ¿no es cierto? Entonces todo esto que vamos haciendo en clase sirve un poco como insumo para cada uno de los grupos, para que puedan organizar la estructura de sus trabajos y también, cuando tengan que hacerlo, junto con sus compañeros, la exposición, ¿no es cierto? Todo lo que va a ser el trabajo en sí de las independencias, ¿sí? Entonces, les decía las conceptualizaciones porque a veces vamos a trabajar con problemáticas, como es en este caso la del Estado, que requiere una mayor conceptualización, ¿verdad? Un mayor trabajo de análisis de los conceptos que utilizamos para poder entender los abordajes. Y luego lo vamos a hacer a partir justamente, ¿no?, de analizar todo el contexto anterior, cómo se plantearon esas independencias, cómo fueron eh, la, la conquista, cómo fue la colonia. No es que ustedes vayan a hablar de la conquista en especial, pero de alguna manera van a ir aproximándose a ese contexto del cual van a explicar la independencia. Entonces seguramente van a abordar el espacio y el tiempo, ¿no es cierto? Van a abordar la espacialidad, seguro van a hablar a lo mejor de ese espacio concebido por España en un caso, por Portugal en otro, van a abordar de alguna manera si existe ese espacio percibido, si existía o cómo se fue configurando, van a abordar el espacio vivido, si es también que encuentran experiencias interesantes como para poder poner a la reflexión o poner en consideración de la clase, ¿verdad? Porque siempre esta propuesta que van a plantear ustedes va a ser un poco, como hacemos siempre, una propuesta dinámica que requiera a lo mejor la participación de sus compañeros, que obviamente es interesantísimo que estén todos presentes, porque va a ser muy importante, y eso no se va a grabar porque van a ser las clases presenciales, así que es importante que no se lo pierdan. Vamos a trabajar la socialidad, vamos a analizar qué pasa con la segmentación de esas sociedades y cómo esas sociedades van a influir en la conformación de ese proceso de independencias y la experiencia histórica propiamente dicha, ¿cierto? Como hicimos con Haití, como hicimos con Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa independencia? Y muchas veces, ¿qué se dice que pasó? O sea, ¿qué quedó de ese proceso, de esas realidades, de esas experiencias y de esas vivencias, que a lo mejor cuando se
se difundieron, cuando se construyen las narrativas, a lo mejor no abordaron algunas características, como por ejemplo puede ser la perspectiva de género, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió de alguna manera en esas sociedades desde la perspectiva de género? Si es que lo encontramos, porque claramente no es fácil encontrarlo, pero bueno, el intento lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, este es el abordaje que venimos haciendo nosotros a lo largo de nuestra independencia y que lo vamos a continuar, y es el abordaje que sería interesante pudieran también llevar adelante cada uno de los grupos con los contextos y las problemáticas que van a tener para discutir en las clases presenciales. Esto es un poquito lo que quería decirles para que, bueno, más o menos, sobre todo los que tienen que salir al ruedo en primer lugar, ¿no es cierto? Como es el caso de Brasil, bueno, tengan la posibilidad de poder más o menos ir organizando el trabajo. Esto no es una obligación, sino más bien es una propuesta. Es una propuesta que cada grupo lo va a tomar con libertad y bueno, va a ir encarando de acuerdo a su propia, también, su propia posibilidad, porque depende de la bibliografía con que trabajan y de todos los materiales que van a tener a la mano, ¿no? No siempre a veces se pueden cubrir todas estas, todos estos ítems que yo he nombrado, porque bueno, a veces tampoco en un tiempo reducido no es fácil encontrarlos. Pero la propuesta está y ustedes verán cómo la llevan a la práctica. Entonces, esto quería decir antes de empezar con la problemática de hoy. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. ¿Está claro? ¿Quedó claro lo que dije? ¿Se entendió bien? ¿Hay algo que a lo mejor les resulte complicado o que me quieran preguntar? Por mi parte no tengo una pregunta. Bueno, muy bien. No sé el resto. ¿Lo demás todo bien? ¿Sí? Bueno, muy Sí, bien. todo claro. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar un poquito con este proceso de la formación del Estado Nacional Argentino, es decir, nosotros hemos trabajado el proceso revolucionario del 10 al 20, lo hemos hecho en forma bastante intensa. Tienen ustedes el material bibliográfico también para completar con una actividad que está también muy organizada en el campus, o sea que eso lo van a poder ver de allí sin ningún problema, y lo van a ir armando. Lo que corresponde a esta unidad ya es la década del 20, pero para poder comenzar esta década del 20, que comienza realmente con una crisis que tiene que ver con la disolución del gobierno del Estado Nacional, ¿no es cierto?, y nuevas formas de estatalidad, decimos nosotros, que son no nacionales, o sea que no le vamos a llamar como le llamaron algunos historiadores, ¿no es cierto?, que hablaban de la anarquía. En realidad es una crisis, pero es una crisis justamente que tiene que ver por el desenvolvimiento de todo este proceso de formación del Estado argentino, que no ha sido fácil, y realmente si ustedes leen ese textito que yo les envié hoy, de Corigliano, que es uno entre muchos, pero bueno, lo tomamos porque es muy estructurado y a lo mejor les sirve para entenderlo. Él habla de tres momentos, ¿no? en este proceso. Él dice del 10 al 29, del 29 al 52 y del 52 al 80. Por supuesto, la tercera fase ustedes la van a ver en otra materia, pero a mí me interesa que esto les quede bien sólido, porque
para comprender lo que después van a trabajar, es importante que este proceso quede para ustedes bien, por lo menos, bien comprendido, aunque no del todo analizado, porque siempre hay algo más para investigar, para debatir, para analizar. Eso seguro, pero bueno, por lo menos tener claro qué características vamos a tener en cuenta. Claramente, de 1810 a 1820, todas las formas de Estado que se intentaron fueron provisorias. Hubo intentos denodados por sostener la unidad de ese Estado después de lo que fue, ¿no es cierto?, el primer gobierno patrio, la primera junta, y cuando se deja de lado realmente el gobierno colonial, ese virreinato que éramos, de alguna manera se sostiene la espacialidad de ese virreinato. De hecho, el uti possidetis iure tiene que ver justamente con todo lo que había antes de 1810, y todo lo que había era esa división que el gobierno colonial había dejado en el virreinato del Río de la Plata, con sus intendencias, con sus gobernaciones, ¿no es cierto?, con esa organización del espacio, ese espacio concebido, porque ese espacio percibido, ese espacio geográfico, realmente se hacía bastante difícil de asir. ¿Por qué? Bueno, porque primero había distancias inconmensurables entre una ciudad y la otra, había espacios, entre comillas, desiertos, que no eran desiertos, pero que eran espacios que ellos concebían como desérticos, no lo eran, porque eran ocupados a lo mejor lo que ellos llamaban en esa época las naciones indígenas, las naciones de los indios, ¿no? Así le llamaban las naciones, espacios que van a empezar a apropiarse y que no necesariamente esa apropiación va a tener un proyecto de inclusión de esas poblaciones. Esto ya lo empezamos a ver en este momento. Ustedes lo van a estudiar más adelante, mucho más concretamente en la generación del 80, pero en este momento también ya se están pensando incursiones en estos espacios, y incursiones que obviamente tienen que ver no con la inclusión de estas poblaciones, sino al contrario, ¿no? Se los va arrinconando. Vamos a ver una con Martín Rodríguez, vamos a ver otra con Rosas, y que claramente están pensando este espacio con una concepción de poder, ¿sí? Un espacio concebido que está tomado con el eufemismo del desierto. Y nosotros sabemos claramente que allí había espacios vividos para otra gente, otras poblaciones, ¿verdad? Esto es muy importante, porque por eso la espacialidad, o sea, centrarnos en la espacialidad, nos abre muchas otras muchas otras aristas para investigar, ¿no es cierto? Porque claramente decíamos, bueno, el uti possidetis, todo lo que era parte del virreinato del Río de la Plata, bueno, pero bien, pero ¿qué era? Porque esa espacialidad tampoco estaba poseída, ¿no? Tampoco se tenía. Entonces, ese espacio percibido tampoco tenía una configuración clara, ¿verdad? Entonces, para tener un Estado, yo tengo que tener territorio, población, gobierno y poder. Y de hecho, todos esos elementos del Estado, todas esas variables que juegan para poder tener un Estado, ¿sí? Después podemos utilizar la definición que ustedes quieran del Estado,
podemos hablar del organizador de una sociedad, podemos hablar, como decía Philip Abrams, que el Estado en realidad es la máscara que previene la política, podemos hablar de la definición de Truilliot, que dice que el Estado se ve en las prácticas. Y miren qué interesante, ¿no?, que es esto, porque claramente el Estado se ve en las prácticas. Y esto, Truilliot es el mismo que analizamos para la independencia de Haití. Es el que dice que si yo quiero saber cómo es un Estado, tengo que examinar qué prácticas se llevan a cabo. Y bueno, aquí vamos a ver que esas prácticas van a tener que ver con una socialidad que está segmentada, con una sociedad profundamente segmentada, y con una experiencia histórica muy diversa, con una historicidad muy diversa, porque no es lo mismo, ¿verdad?, en esta espacialidad, lo que se vive, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires, lo que se vive en el litoral, lo que se vive en el interior, ¿verdad?, lo que se vive en Cuyo, es decir, cómo estos fragmentos que después van a tratar de unirse en un espacio común, son profundamente diversos en la estructura económica, en la conformación social, lo que decimos el desierto, ¿no es cierto?, lo que podría ser el sur, ¿verdad?, podría ser de Bahía Blanca para el sur, claramente no se tiene en cuenta, y allí hay poblaciones que viven con una socialidad construida, muchas de manera diferente, con una trama de significados distinta, con una estructura económica también profundamente diversa. Entonces, ¿cómo podemos armar un Estado con una territorialidad que ni siquiera sabemos a dónde llega? Con una población que, si bien se piensa en una inclusión, no se hace realidad esa inclusión. Y esa socialidad es profundamente segmentada. Y cuando digo segmentada, no quiero anular el valor revolucionario de esta época, porque claramente en la trama de significados hay un quiebre que plantea la revolución, pero no es homogéneo. Constantemente hay una tensión en esta dicotomía, ¿no es cierto?, de revolución o tradición. ¿Qué seguimos? ¿Sí? ¿Seguimos la colonia o la modernidad? Digamos, ¿cómo miramos? Porque esa tradición también pugna por sostenerse. Como decimos nosotros, la hegemonía de alguna manera se defiende, pero también se resiste. Entonces, ¿cómo estructuramos ese Estado con una población profundamente segmentada? ¿Sí? Una población que está planteada en grupos sociales que vienen de una división étnica, ¿verdad?, de una estratificación colonial, y que de un día para el otro, más allá que se hable ya en el 20 de ciudadanos, ¿verdad?, como una abstracción, y que se hable de una elección, después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que bueno, van a poder ser electores todos aquellos libres que cumplan, que tengan más de 21 años, pero no van a poder ser elegidos, porque para ser elegidos tienen que saber leer y escribir, tienen que tener una renta, o sea, tienen el derecho activo al sufragio, pero no tienen el pasivo, no pueden ser candidatos. Por otro lado, tienen que ser libres, y todavía hay esclavos, porque la libertad de vientres le dio la libertad a los hijos de los esclavos todavía están.
¿verdad? Las mujeres, los indios, que como les digo, muchas veces tuvieron la igualdad, pero hay indios que no están incluidos, ¿verdad? Las mujeres que están peor que los indios, porque las mujeres siguen siendo tuteladas hasta 1926. Las mujeres hemos tenido los derechos civiles recién en 1926, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, territorio, quiero un Estado, voy a armar un Estado, ¿no? Quiero un territorio. Bueno, ¿qué veo en las prácticas? Como dice Trulliot, veo una espacialidad profundamente compleja, dividida, fragmentada, espacios que no se conocen, inmensidades en distancias, con ciudades que prácticamente no se conectan, ¿verdad? Voy a la población, una población profundamente todavía segmentada, si bien hubo aperturas, si bien hubo quiebres, una población que no es igual, no está igual en todos los lugares, hay espacios donde esa población, y todavía hoy nos pasa con algunas provincias, siguen teniendo regímenes señoriales, poco menos. Entonces, ¿cómo hacemos un Estado con esa población? Ven las prácticas, ¿no? Ven qué interesante lo que dice Trulliot, porque en la abstracción yo lo puedo decir, pero cuando bajo, cuando miro qué es lo que está pasando, estoy viendo que pasa otra cosa en las prácticas. Entonces digo, pero ¿cómo? No podían encontrar un pacto en esa sociedad, ¿no? Y no, porque hay algo que es muy interesante. El Estado no está separado de la sociedad civil. El Estado es lo que le pasa a la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, es muy importante todo esto. Entonces, ya hemos tratado... ¿Me quieren preguntar algo? Perdón. Pero después, Lola, después, ahora no, más tarde. No. Bueno. Entonces, es un Estado, decimos, es una conformación de este Estado que no encuentra, ¿verdad?, cómo organizarse, cómo hacer ese pacto. Y como dijimos, población, territorio, gobierno y poder. El gobierno. Entonces, acá hay varias cosas. Primero, para que exista el poder, tiene que haber una legitimidad de ese poder, pero no solo una legitimidad como legal, sino una legitimidad que tenga que ver con la aceptación de la población. ¿Entienden lo que digo? Porque el poder puede ser legal, pero si nadie cree en ese poder, si nadie considera que ese poder es valioso, nadie lo acepta, nadie se somete a ese poder. O sea, ese poder tiene que estar legitimado por esa sociedad. Y vamos a ver cómo los sucesivos gobiernos fueron cambiando, ¿no es cierto? La primera junta, la junta conservadora, la junta grande, la junta conservadora, los triunviratos, la asamblea del año 13, el directorio, el Congreso de Tucumán, una constitución que fue una constitución aristocrática que nadie aceptó. Entonces, claro, había gobiernos, claramente había gobiernos, pero esos gobiernos no se encontraban legitimados en lo que tenía que ser todo ese Estado. Entonces eran gobiernos provisorios, eran gobiernos que no estaban sustentados, ¿verdad?, por la aceptación de ese poder. ¡Ay, Lola, por favor! Que es necesario para poder llevar adelante entonces la constitución de ese Estado. ¿Sí? Hasta acá
¿Podemos mutear el micrófono, por favor? No, porque aparte quiero hacer ¿Podemos mutear el micrófono, por favor? Germán, tenés el micrófono activo. Ya tranquilo. Bien. Entonces, Chao, Lola. les decía entonces que esta organización, muteamos, por favor, ¿quién es? ¿García? ¿Puede ser? Muteamos el micrófono, le mandan un mensajito por ahí. Sí, hola. Muteamos el micrófono, por favor. Bueno. Gracias. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de explicar, ¿no es cierto?, es cómo vamos llegando, vamos comprendiendo qué está pasando, ¿no? En todo este proceso que no terminamos de entender. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no se llegaba a constituir ese Estado? Entonces, tenemos que estos elementos que consideramos como tan importantes, de alguna manera no logran configurarse, porque hay una serie de prácticas que no están funcionando, que no se están dando. Entonces, por más que se imponga desde arriba, ¿no? Se imponga como una organización de tipo político, bueno, cuando vamos a la vivencia, vamos a la historicidad, vamos a la socialidad, vamos al espacio vivido, no se da, no se produce, no se construye porque hay otros elementos que están jugando en contra, como por ejemplo la desigualdad, la segmentación. Yo puedo decir todos los ciudadanos son iguales, pero de pronto, cuando vamos a las prácticas, esa igualdad no se produce, no se ve. Entonces, claramente hay algo que está en tensión. Por eso decimos que todo este periodo juega, por un lado la revolución, pero por el otro la tradición. Por un lado la modernidad y por el otro esos elementos coloniales que todavía emergen y que forman parte de la trama de significados. Y esa trama de significados primero hay que deslegitimarla. Primero hay que deshilarla, desarmarla, para poder lograr esa supuesta igualdad abstracta que plantea esa ciudadanía. ¿Sí? Entonces, vamos a las formas de Estado, ¿no? Nosotros hablamos de cómo se entiende este Estado. Entonces, ¿qué son las formas de Estado? En las formas de Estado hay dos elementos que se tienen en cuenta. Uno es el territorio, como ya dijimos, y otro es el gobierno. ¿Y qué es lo que acciona entre estas dos variables? Acciona el poder. Es decir, cómo se ejerce el poder sobre el territorio, cómo se ejerce el poder sobre la población, ¿no es cierto? Cómo ese gobierno, de alguna manera, va a ejercer ese poder sobre el pueblo, sobre la población, sobre esta socialidad, y cómo ese poder se va a materializar en ese espacio, en esa espacialidad. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo, chicos? Entonces, aquí hablamos de formas de Estado, ¿sí? Que relacionan el poder con el territorio y la población. Y obviamente cuando hablamos del poder, estamos hablando también del gobierno, de cómo ese gobierno se ejerce sobre la población y sobre el territorio. Sobre la población, bueno, nosotros hemos analizado todo este tiempo, ¿no es cierto?, cómo había habido una necesidad de
lograr un gobierno que se sostuviera y lograr un gobierno que no se disolviera, que no se disgregara, sino que más bien pudiera contener a toda esa espacialidad, ¿sí?, que habíamos analizado, contenerlo de muchas maneras, ¿no? Contenerlo de manera pacífica y aún de manera bélica, porque lo vimos en las campañas, ¿no es cierto? Al Alto Perú, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el Paraguay? ¿Qué pasó con todo lo que eran las provincias del noroeste? ¿Sí? ¿Qué pasó con la banda oriental? Es decir, ¿cómo se trató de sostener un Estado que de alguna manera sostuviera ese gobierno? Y algunos pensaron que una forma probable de ese sostenimiento podía ser la monarquía. Por eso vimos los proyectos monárquicos del Congreso de Tucumán, ¿verdad? Incluso Belgrano pensaba que podía ser a lo mejor una dominación inca, un gobernante inca como para generar de alguna manera una mayor fortaleza de todo lo que era lo americano, porque todavía se pensaba en esa patria grande, ¿no es cierto? En esa patria que incluyera a América. Lo sabían los libertadores, ¿no es cierto? Lo sabía San Martín, lo sabía Bolívar. Es decir, la disgregación era vista como un problema, era vista como la anarquía, era vista como la disolución. Entonces algunos pensaban que tal vez una monarquía, por supuesto una monarquía constitucional, no se estaba pensando en el absolutismo de ninguna manera, en retroceder al absolutismo, una monarquía constitucional de algún modo podía unificar, ¿no es cierto?, estos criterios. En realidad no se va a dar, y sí va a triunfar hacia 1820 el pensamiento republicano. El pensamiento republicano. Ya a partir de 1820 el pensamiento monárquico quedó absolutamente sepultado y la república de alguna manera emerge como el pensamiento, podemos decir, hegemónico. Pero, ¿qué república? Bueno, acá empieza a haber una serie de disquisiciones, porque, lógico, se piensa en la república, a lo mejor en la república de manera clásica, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Porque la república de pronto también podía ser la anarquía, podía ser otra vez la disgregación, ¿verdad? Entonces aparecen un poquito las formas de Estado que van a entender la república de otra manera. Entre 1810 y 1820, en realidad hubo dos pensamientos fundamentales. Uno que era un poco ese pensamiento centralista, que quería sostener esa centralidad, que venía un poco de la época del virreinato del Río de la Plata, el pensamiento que planteaba a Buenos Aires como ciudad importante, y el otro que en realidad pensaba más en el resto de las provincias, y era el pensamiento que tenemos como en ese momento se llamaba confederacionista, ¿no es cierto? Y que lo que voy a tratar de hacer es un poquito conceptualizar qué se entendía por confederacionista, porque en realidad en aquel momento se hablaba de federalismo, pero no es lo que hoy entendemos como federalismo y confederación. O sea, los términos se intercambiaban, se utilizaban como un solo término y en realidad son términos diferentes, ¿sí? Es decir, hasta 1820 entonces se hablaba de un pensamiento centralista que podía ser monárquico o no,
y un pensamiento confederacionista, donde ya lo tenemos, por ejemplo, algunas provincias del litoral, lo tenemos Artigas. No voy a hablar mucho de la banda oriental porque no le voy a sacar letra a Lucas que tiene la banda oriental. Y finalmente, entonces, hacia 1820, la República se impone, ¿verdad?, como un Estado, ya una forma de Estado definitiva. Pero ahí, otra vez, vamos a empezar a ver cómo hacemos esa república. Y en el Congreso 24-27, que va a ser un intento de unificación, se van a plantear por primera vez la división entre unitarios, federales, y va a estar por allí la confederación. No sé cuánto me quedan, chicos. ¿Tengo tiempo? Sí, 3 minutos y medio. Bueno, nos Si volvemos se corta, nos conectamos, no hay Sí, nos problema. conectamos de nuevo. ¿Puede ser? Así ahí explico esto. ¿Vamos? Una pregunta, ¿tiene que ver con el artículo primero de la perdón. Constitución? Nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar Bueno. y lo contesto.